Te damos gracias, Dios, por permitirnos escudriñar tu palabra y hablar de ti. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú eres nuestro Padre y tú quieres lo mejor para nosotros, quieres bendecirnos, quieres darnos la revelación tuya por medio de tu palabra, por medio de tu Hijo, Señor, y te damos gracias por permitirnos estar aquí, Señor, para escuchar el mensaje tuyo del día de hoy. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, a nuestro espíritu, Señor, para que nuestro proceso de santificación avance como tú quieres que avance. Ponemos esta predicación en tus manos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. 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 La canción, el himno, lo que estuvimos cantando, cuando allá se pase lista, ese momento, si nosotros nos imaginamos, es el momento más importante de la vida y de la muerte de nosotros. ¿Está tu nombre en esa lista? Cuando allá se pase lista, ¿tu nombre estará ahí? ¿Estás seguro que tu nombre está ahí? Todos pensamos que sí, pero no deja de existir ahí algo en medio de eso, no deja de existir una duda. No sé si a ustedes les pase lo mismo, ¿sí? Pero el tener esa duda es no confiar en la palabra de Dios, o es confiar en la palabra de Dios. Y que no está uno completamente seguro, o de pronto Dios permite que uno no esté completamente seguro para en realidad buscar cómo es el reino de Dios y su justicia. Dios sabe cómo hacer las cosas. Pero, hablando del mismo tema, uno de los versículos que más impactan y dejan inquietud en los creyentes, o en los que nos decimos creyentes, pues es precisamente Mateo 7:21, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. O sea, está hablando de lo mismo que estábamos diciendo de la canción. Cuando allá se pase lista, tu nombre estará allí. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dicho eso de otra manera, podríamos decirlo: no todo el que dice haber creído en mí y haber vivido tratando de cumplir las costumbres cristianas, cultos, devocionales, evangelismo o cualquier otra actividad de la iglesia, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. O sea, no todo el que dice haber creído en mí y haber vivido tratando de cumplir las costumbres cristianas entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Es lo que Dios nos está diciendo en ese versículo: Señor, Señor. Un momento, el más importante de toda nuestra vida. ¿Estamos absolutamente seguros? ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo podemos tener esa absoluta seguridad? Si ya hicimos esto, hicimos lo otro, hicimos lo más allá. Y a eso es a lo que me refiero aquí con las costumbres cristianas. Ya hice esto, ya levanté la mano, ya dije que sí creo, voy los domingos al servicio, ya hice eso. O sea que prácticamente me hice salvo. Yo ya cumplí con eso, yo ya llené me falta ese, ok, ya lo hice, entonces ya soy salvo porque yo hice todas estas cosas.
Lejos estamos nosotros de entender nuestra salvación de esa manera. Porque al verlo de esa forma, ¿quién me salvó? Yo, porque ya hice esto, ya hice esto, ya hice lo demás allá. Ya dije que creía. Suficiente. ¿Es así? O cuando lleguemos allá, nos dirá Dios, muchos me dirán, Señor, Señor, pero no, no estarán en la lista. Esto de la seguridad de la salvación es tan importante que si no la comprendemos bien, no avanzaremos en nuestro proceso de santificación. Y si no avanzamos en nuestro proceso de santificación, estaríamos desobedeciendo a Dios. Y si estamos desobedeciendo a Dios, quiere decir que no somos cristianos porque no estamos haciendo lo que Él dice que hagamos. Muchos me dirán aquel día, Señor, si yo no profetizamos en tu nombre, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque no estamos haciendo la voluntad de Él. Para entender un poco mejor ese concepto de la santificación, leamos Gálatas 3, del 1 al 5. Pablo le escribe a los Gálatas y prácticamente toda esa carta de Gálatas es un regaño a todos los de la iglesia. ¿Cómo es de que en tan poco tiempo ellos están cambiando prácticamente lo que él les ha enseñado o lo que él les enseñó por tanto tiempo? O por algún tiempo, o como fuera. ¿Recuerdan que al comienzo de Gálatas dice, estoy asombrado de cómo tan pronto ustedes están cambiando todo lo que yo les dije? ¿Qué les pasó? Porque había mucha influencia de los judíos y mucha influencia de los gnósticos y mucha influencia de los falsos maestros y mucha influencia de lo que no es cristianismo. Entonces, en Gálatas 3 del 1 al 5, Pablo dice, esto es solo para entender todo esto de lo del proceso de santificación. Oh Gálatas insensatos, dice Pablo, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? ¿Quién os fascinó? ¿Quién les puso aquí pajaritos diferentes y los embaucó para no obedecer la verdad? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? Por el oír con fe. Y pónganle a esta parte, pónganle bastante cuidado a esto. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Está preguntando Pablo. ¿Fuisteis salvos por cumplir la ley o fuisteis salvos porque escuchaste y obedeciste el Evangelio? Es lo que le está diciendo. ¿Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Sabiendo que para ser salvo es por la obra del Espíritu quien nos renueva, nos da una nueva vida y nos da la fe. Nos da el arrepentimiento, nos podemos arrepentir, tenemos fe. Y eso es todo un acto espiritual que lo hace Dios y lo hace por su gracia, pero por medio de la fe. Y todo eso lo hace el Espíritu. Entonces, habiendo comenzado por el Espíritu en nuestra salvación, ahora vais a acabar por la carne, ahora te dedicas a hacer solo las cosas de la ley, chulea aquí, ya hice esto, ya hice lo otro, ya, yo puedo seguir, yo estoy haciendo mi proceso de santificación así, es cosa mía, yo avanzo porque hago esto, yo avanzo porque leo la Biblia, yo avanzo porque vengo y voy a la clase dominical y todas esas cosas,
porque hago mi devocional. ¿Es eso? Tantas cosas habéis padecido en vano, les sigue diciendo Pablo a los Gálatas, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu, Dios, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es por algo de sus... Él permite que todas esas cosas sucedan en su vida de santificación por todas las cosas que usted hace, o es por la fe. Entonces, todo esto nos confronta a cada uno de nosotros y debemos preguntarnos, ¿soy realmente salvo? ¿Qué me contestará Dios cuando esté frente a Él y le diga, Señor, Señor? ¿Me dirá, nunca os conocí? ¿O me dirá, bien, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor? ¡Wow! Pero vemos que a muchos, Jesucristo mismo dice, muchos me dirán eso, pero yo tengo que decirles que no. ¿Cómo puedo estar seguro de eso, de la salvación? Por una parte, entendemos y aceptamos claramente que es solo por la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que permite que seamos salvos o no. Eso no hay duda y es porque Él quiso, porque Él quiere. La gracia es un acto inmerecido que alguien le hace a uno, y sobre todo en este caso es alguien que lo detesta, es alguien que ha hecho mal contra Él, es un enemigo de Él, y Él se inclina y lo atiende a uno y le da de su gracia. Entendemos y adaptamos que es solo por la gracia de Dios, que todo esto es posible y todo esto del proceso de la santificación, del proceso de salvación. Es solo por la gracia de Dios por medio de la fe en la obra de Cristo Jesús, por la obra de Cristo en la cruz. Es por gracia, por medio de esa fe en la vida de Cristo Jesús en la cruz, que somos salvos. Bueno, la muerte de Cristo Jesús en la cruz, que somos salvos. Pero por otro lado entendemos que debemos avanzar en nuestra santidad como una respuesta a esa gracia recibida. Él nos dice, ahora tienen que avanzar en su proceso de santificación. La salvación, lo vamos a ver ahorita, la salvación no es únicamente ese momento que tú crees en Cristo Jesús, sí creo en Cristo Jesús y lo recibo como mi Señor y Salvador, ya, listo, ahí ya se acaba la salvación. No, la salvación consta de varios pasos hasta llegar a la presencia de Él. Y empieza desde muy antes. Entonces vamos a tratar de ver cómo la forma que afrontamos este proceso de santificación afecta tanto todo el proceso de la salvación, que puede poner en duda si lo somos o no, si somos salvos o no. ¿Crees que estás haciendo todo lo posible por avanzar en tu santificación? ¿Estás seguro de eso? Porque ahora la medida es esa. Dices que crees en Cristo Jesús, ¿y eso dónde se va a probar? ¿Dónde se va a probar que eso es cierto? Pues en lo que sigue en tu vida, que continúa en tu proceso de santificación. Ahí es donde se va a saber. Ahí es donde tú mismo donde tú mismo te vas a ver y vas a decir, sí, yo voy allá. Mi nombre está en la lista. Jesús no me va a contestar así de que no me conoce. ¿Crees que tu salvación, me refiero al proceso completo de la salvación, que incluye la santificación? ¿Tú crees que tu salvación depende de la forma como tú cumplas con las rutinas cristianas? ¿O lo que dice Pablo a los Gálatas atañe también a nosotros? Oh, miembros de ABC, de Avondale Baptist Church. Oh, miembros de Avondale Baptist Church, insensatos, diría Pablo. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Habiendo tú comenzado por la obra maravillosa de
Cristo en la cruz y por todo ese mérito y por la gracia de Dios y por tú entregarte completamente a Él y recibiste una nueva vida y la salvación y demás, algo espiritual completamente, un milagro gigantesco, habiendo explicado, ahora vas a continuar por la carne. Ahora vais a acabar por la carne, le dice Pablo a los Gálatas insensatos, porque aquí no hay insensatos. O sea, dicho en otras palabras, habiendo sido salvos por gracia, ahora te estás santificando por la carne, por tus obras, por tus buenas obras, sin depender del Espíritu Santo, sino porque tú estás haciendo estas cositas por tus propios esfuerzos. Entonces, una de las preguntas que podemos hacernos para entender cómo vamos sería, ¿sientes gozo cuando te esmeras en buscar la santidad? Cuando tú estás buscando la santidad, ¿y qué es buscar la santidad? Bueno, también lo vamos a ver. Buscar la santidad, pues es, hombre, yo estoy apartado del pecado, yo estoy apartado para Dios y yo tengo que alejarme de esto y apagar esto y no ir allá y tal cosa. Lo hago con gozo porque Cristo murió en la cruz para pagar por mis pecados. Disfruto yo decir, no a esto, estoy avanzando en mi propia santificación, o para mí es doloroso. Ay, pero yo quiero eso. Bueno, por hoy no lo voy a hacer. O sientes gozo porque estás teniendo en cuenta el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Sientes gozo cuando te esmeras en buscar la santidad? O más bien la consideras como una carga muy pesada que difícilmente la puedes llevar y te conformas diciéndote, bueno, yo fallé, pero al fin y al cabo todos somos humanos y pecamos. Ahí igualamos. No me siento gozoso, pero bueno, es que tal cosa. Por todo esto es que hoy vamos a hablar de la búsqueda de la santidad. La búsqueda de la santidad. Y hablando de la búsqueda de la santidad, ¿pero será algo que nosotros tenemos que hacer? ¿Buscar la santidad? Bueno, pues Dios por medio de su palabra nos lo dice en varias partes de la Biblia. Y dice así, empezando por Hebreos 12:14. Dice, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, ¿tenemos que buscarla? Claro, porque aquí dice, sin la cual nadie verá al Señor. Primera Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios, ¿cuál es? Uno se pregunta, Dios mío, dame a conocer tu voluntad en mi vida. ¿Cuál es tu voluntad en mi vida? Aquí está la respuesta. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Debemos buscarla? Primera Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Él nos ha llamado a santificación. Incluye estar apartados para Él y alejarnos completamente del pecado y vivir en ese sentido, para Dios, sin pecar. Primera de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No en esta parte, no solo cuando estés en la iglesia, no solo estos días, no. En toda vuestra manera de vivir, tú debes ser santo. Primera de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice Dios. Entonces, dicho de otra manera, eso ya lo estuvimos viendo. Por todo esto es que es necesario entender qué es eso de la santidad y cómo es que nosotros la debemos buscar. Para que no entremos en eso que Pablo está criticando a los Gálatas, que ahora, esto fue espiritual, sí, gran cosa, la salvación, sí, lo es, lógicamente, la justificación, pero uno cree que
La parte espiritual es solo para ese momento en que uno pasó de aquí para allá y listo, ya uno es justificado y punto, se acabó lo espiritual, ya pasó, yo ya lo soy, ya de aquí para adelante ya es cosa mía. Sí, tengo que hacer esto, tienes que hacer tu devocional, tienes que ir a la iglesia, tienes que estudiar, hacer estudios bíblicos, y una carga. Cuando escuchamos o leemos la palabra santo, pues lo primero que viene a nuestra mente es ¿qué? Apartados para Dios y que estamos apartados del pecado. Nuestro papel es entonces vivir para agradar a Dios y vivir resistiendo a la tentación, pues para no pecar. Eso ya está bastante claro. También entendemos la palabra santificación como el proceso de perfeccionamiento que el Espíritu hace durante la vida del creyente desde el momento de su conversión hasta que llega a la presencia de Dios. Es la obra del Espíritu Santo en el creyente desde el proceso, desde el momento de la salvación, desde el momento de la justificación hasta llegar a la presencia de Él, que es donde van a pasar lista. Este proceso de santificación se distingue porque cada día el creyente se va transformando en alguien más parecido a la imagen de Cristo. Ese es el proceso. Tú puedes atestiguarte a ti mismo de que tú ves en tu vida que cada día te estás pareciendo más a la imagen de Cristo Jesús. Si eso es así, ¡qué bien! Te felicito, vas como debes ir, vas bien. Porque de ahí es donde sale el mandato de Dios de ser santos. El proceso de la salvación completa, todos lo conocemos, y es el que está definido en Romanos 8:28, ¿sí? Los diferentes pasos de la salvación y que dice así, y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, o sea, a los creyentes, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, o sea, a los creyentes. Porque a los que antes conoció, allá desde antes de la iniciación de los tiempos, porque a los que antes conoció, también los predestinó desde ese momento para que fuesen hechos conforme a la imagen de Cristo Jesús. Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Todo ese proceso a la larga y todo esto de la santificación es para que lleguemos a ser cada día más parecidos a la imagen de Cristo Jesús. Es lo que dice Romanos 8:28. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, desde ese momento, a estos también llamó, los escogidos. Sí, durante toda la vida, Dios llega en un momento dado, ok, tú vas a asistir a tal reunión y en ese momento vas a recibir la información de todo lo que es el Evangelio, tú vas a tener conocimiento de qué es eso de salvación, de qué es la obra de Cristo Jesús y va a dar un llamamiento, tú, ven para acá, es el llamamiento de Dios. Y a los que llamó, a estos también justificó, o sea, les dio la salvación. Los justificó, los pasó de ser culpables, los pasó a ser justos. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A los que justificó, a estos también glorificó, o sea que llegaron allá a ese momento y allá al pasar lista, ahí estaba el nombre. Es claro, ese es el proceso. Todos tenemos claro ese proceso. Elección, predestinación, llamamiento, justificación, santificación y glorificación. La salvación es todo eso. La salvación no es solo esta parte o esta otra, ¿no? Es todo eso. Por eso en algún momento Pablo dice, trabajad en vuestra salvación con fervor y temblor. ¿Pero por qué si yo ya soy salvo? No, es que es todo el proceso.
trabaja en eso, dice Pablo. Entonces el tema de la santificación es la vida actual de todo cristiano. Es el presente, es la vida actual. Durante esta vida es que debemos ser discípulos de Cristo y convertirnos en sus embajadores. Debemos mostrar el amor de Cristo por medio de nosotros. Debemos mostrar nuestro sometimiento a Dios por medio de la obediencia a Cristo en toda nuestra vida. Es el proceso de santificación. Debemos buscar la santidad, así como dicen los versículos que leímos. De esa manera. La búsqueda de la santidad requiere un esfuerzo continuo y vigoroso. Se debe desechar la pereza, la apatía, el desgano, y no se deben tolerar ni los pecados más pequeños si es que en realidad estamos buscando la salvación, si es que en realidad estamos obedeciendo a Dios. Debemos luchar contra los pecados, así sean bien pequeños. Por lo tanto, este proceso de buscar la santidad requiere la atención prioritaria de todo cristiano, pues esa es la meta de Dios con cada uno de los creyentes. Esa es la meta, que seamos como Cristo. Cristo fue santo. Y eso es lo que Él quiere de nosotros, que seamos santos como Cristo. Pero hay algo muy importante que hay que recalcar. Si la búsqueda de la santidad, alejarnos del pecado y demás y todo esto, si la búsqueda de la santidad no está anclada a la gracia de Dios, ¿sí? Si no está anclada a la gracia de Dios, ese proceso está condenado al fracaso, porque se va a limitar a tus fuerzas, a lo que a veces nosotros creemos. No, estoy haciendo esto, estoy yendo, estoy viniendo, cumpliendo, leo, no leo, lo que sea, está bien. Si eso no está anclado a la gracia de Dios, al mismo evangelio de Cristo, si eso no está anclado a eso, está condenado al fracaso esa vida de santidad. Y vamos a llegar allá y nos vamos a llevar sorpresas. Una buena cantidad de cristianos creen que la gracia de Dios es imprescindible solo para el proceso de la justificación, lo que veíamos, solo para el momento de nuestra conversión, y aseguran que la santificación depende de nosotros principalmente, depende de mi dedicación y tal. Depende de nuestra fuerza de voluntad y del empeño que pongamos en luchar contra la tentación. De eso depende. De mi entereza, de mi fortaleza para luchar contra el pecado. ¿Tenemos que luchar contra el pecado? Sí, claro. Eso es ser santo, eso es avanzar en el proceso de santificación. Pero ¿qué hay adentro? ¿Cómo es que luchamos contra eso? ¿Por mis propias fuerzas? ¿O cómo? Así como fuiste salvo. ¿Tú fuiste salvo por tus propias fuerzas? Sabemos que no. Eso solo lo da Dios, porque es una cuestión espiritual. De nuestra fuerza de voluntad y del empeño que pongamos en luchar contra la tentación. Como si Dios dijera, bueno, por mi gracia ya son salvos. Ahora defiéndase cada uno como pueda. Ahora defiéndase cada uno con sus propias fuerzas. Así actuamos muchos cristianos. Ya eso pasó de escuchar el evangelio. Sí, todo eso, sí, eso es como historia. Sí, eso pasó y eso ya pasó en nosotros. Sí, ok. Ahorita estamos en otra cosa. Ya no. O sea, ya no funciona el evangelio. La verdad es que la gracia y la disciplina personal que se necesitan para buscar la santidad no se oponen entre sí. No es que porque todavía se necesite la gracia y mi actitud positiva hacia todo lo que Dios me dice que haga a través de su palabra en lo que se refiere a mi vida cristiana, yo tengo que hacerlo, tengo que poner empeño en hacerlo, sí. Pero está la gracia, esa misma gracia con la que fui convertido, existe también, eso no se puede borrar y dejar a un lado y como si no existiera, no, eso existe también y no se oponen, las dos tienen que hacerse.
Un buen ejemplo de lo poco que confiamos en la gracia de Dios es lo siguiente, que es un ejemplo que pone un escritor que se llama Bridges, J. Bridges, en su libro La disciplina de la gracia. Entonces él dice, pensemos en dos días radicalmente distintos en tu vida. 2 días. Un día, cada uno, usted se levanta temprano, tiene un muy provechoso devocional por la mañana, lee la Biblia, un buen tiempo de oración, sus planes para el día, se va a trabajar, le salen muy bien, y de alguna manera sienten la presencia de Dios en su vida. Bien, cumplieron con su devocional, sus cosas, buen trabajador, durante el día bien. Por la noche, al terminar toda esta jornada, inesperadamente tiene la oportunidad de compartir el Evangelio con alguien. Mientras habla con la persona, usted le pide al Espíritu Santo que le ayude. Perfecto. Lindo día para un cristiano. Segundo día es todo lo contrario. No se levanta temprano, no le alcanza el tiempo para su devocional y solo hace una corta oración como para cumplir con el rito y sentirse bien, no irse tan mal. Hace rápido, tan. Las cosas durante el día no le salen muy bien. Cada momento se siente más irritable y por lo tanto no siente la presencia de Dios en él. Esa noche, de repente, tienes la oportunidad de compartir el Evangelio con alguien. Al analizar esos 2 días tan diferentes, testificarías y presentarías el Evangelio con el mismo grado de confianza. En este día bueno, hoy tienes la oportunidad de presentar el Evangelio. En este día malo, terrible, tienes la oportunidad de presentar el Evangelio. ¿Lo presentarías con el mismo grado de confianza en lo que estás diciendo y tratando de llevar a estas personas al conocimiento de Cristo? ¿Se sentirían menos seguros en el día malo que en el bueno? No, este día malo, no. No, yo como que mejor no le presento a Dios. En esta oportunidad más bien le digo que me dé una cita para mañana o para el año entrante. Por lo regular las personas contestan que sí, que les resultaría muy difícil creer que Dios los va a bendecir de la misma manera al presentar el Evangelio. No creemos que suceda eso. Afortunadamente la mayoría pensamos que no va a ser lo mismo. En realidad, Dios trabaja de esta manera. Pero ¿cómo te voy a bendecir? ¿Cómo te voy a ayudar si mira cómo hiciste todo el día? Semejante día que tuviste y no tuviste tiempo para mí ni nada. No. A ti sí te voy a ayudar porque hiciste esto y esto y esto y esto. ¿Así trabaja Dios? No. Pero así vivimos como si trabajara de esa manera. La bendición de Dios no depende de tu desempeño. La bendición de Dios no depende de tu desempeño. Pensamos así porque la mayoría creemos que la bendición de Dios está condicionada y depende de nuestro desempeño espiritual. Tenemos muy claro cuando es la acción de Dios, cuando es lo de la salvación. ¿Sí? De que es solo por Él, de que es la gracia, de que es solo la fe, todas esas cosas. ¿Sí? Y de que es Dios el que nos da la fe. Podemos tener eso muy claro. Pero aquí en esta oportunidad pensamos que no, que depende de nuestro desempeño. Depende de cómo estemos cumpliendo las tareas para chequear y dar como cumplidas durante el día. Depende de eso es que Dios me va a bendecir o no. Eso no es Dios. Eso no es gracia de Dios.
Es como si dijéramos, si yo hago ciertas cosas, entonces puedo lograr que Dios me respalde. No, mañana sí voy a levantar temprano otra vez y voy a hacer todas mis cosas y verá que por la noche cuando me encuentre con alguien voy a hacer, porque así Dios procede. No, así Dios no, es que Dios no procede. Dios no te va a bendecir por eso. Si yo hago ciertas cosas, entonces puedo lograr que Dios me respalde. Como se dice aquí, ¿really? Este es el pensamiento erróneo que llena nuestras vidas. Aunque sabemos que somos salvos por gracia, creemos que podemos ganar las bendiciones de Dios con nuestro desempeño. Me porto bien para que Dios me bendiga. Dios no actúa así. Así no es la gracia de Dios. Porque sería como un pago a mis buenas acciones, y entonces ya no es gracia, porque si es un pago, entonces no es gracia, porque gracia es precisamente algo que no se merece. Entonces no existe, hay que borrar la palabra gracia. Eso no es gracia. Debemos recordar siempre que nuestros peores días nunca son tan malos, nuestros peores días nunca son tan malos como para que estemos por fuera de la gracia de Dios. Dios no aplica la gracia en ti por lo que hiciste o no hiciste ese día. Nuestros mejores días nunca son tan buenos como para que no necesitemos de la gracia de Dios. Porque también eso es lo que pasa. No, yo, mejor dicho, cumplí con todo y un poco más incluso. O sea que voy a recibir gracia de Dios en abundancia. No. Todos somos pecadores. Y por más buenas cosas que tú hiciste, tú eres un pecador. Tú hiciste un pecador. Cada día de nuestra vida cristiana debe ser un día para relacionarnos con Dios únicamente con base en su gracia, en su divina gracia. Si lo vamos a hacer de que Él me bendiga por algo diferente a su gracia, no es nada. No solo somos salvos por gracia, sino que también vivimos por gracia cada día. A veces vivimos como si el Evangelio de Cristo fuera necesario únicamente para el momento de la justificación, lo que decíamos, para el momento de nuestra conversión. Y listo, ya, quedó hecho. Siendo que sin gracia no podríamos vivir santamente como el mismo Dios nos ordena. Sin gracia sería imposible que nosotros viviéramos nuestra santificación. El Evangelio es para nosotros los pecadores. El Evangelio es para los pecadores. Eso lo sabemos, sí, pero ya eso lo pasamos. Ya estamos justificados. Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Para eso fue que vino Cristo Jesús, a pecadores. O sea que tú ya no eres pecador. Tú eres salvo. Estás justificado. O sea que ya no pecas. O sea, ya no necesitas la gracia. Ya no necesitas a Cristo Jesús porque Él no fue para pecadores. Los pecadores ya quedan atrás. Yo ya cumplo con todas las cosas. Eso ya no es para mí. No, el Evangelio de Cristo Jesús es ese. No he venido a llamar a justos sino a pecadores para que se arrepientan. Y tú eres un pecador. Por más buenas cosas que hayas hecho en la vida, en el día que te fue perfecto, por más buenas cosas, tú eres un pecador. Y tú necesitas el Evangelio, tú necesitas la gracia de Dios, si es que quieres avanzar y estar bien con Él. Por lo tanto, el Evangelio es aún para nosotros los creyentes, que somos pecadores. Necesitamos recordarnos el Evangelio, así como Pablo lo hacía. Pablo se lo recordaba cada momento. Debemos entender que si nuestro deseo es ser santos, no brota por tener presente el amor de Dios por medio de Cristo Jesús en nosotros, ese esfuerzo solo será un simple legalismo. No más. Cumplir con la ley.
con los requisitos. Eso no es cristianismo, eso no es bíblico, eso es no obedecer a Cristo Jesús ni a Dios. La única manera que podemos relacionarnos con Dios es por medio de Cristo. Y Él lo decía, yo soy el camino, nadie llega a Él sino por mí. No, no lo decimos, pero actuamos así. No, yo puedo llegar a Él directamente. Yo ya soy salvo, puedo llegar a Él directamente porque yo ya soy salvo y puedo hacer esto y esto y esto y esto. Ya no necesito a Cristo prácticamente. ¿Para qué? No me puedo olvidar del Evangelio. Pablo era motivado principalmente, no por su deseo de cumplir con todo y ser disciplinado para poder ser santo. ¿Sí? Él era motivado no solo por eso, no, es que yo quiero ser perfecto y no puedo hacer esto y lo demás allá, sino él era motivado por su constante y sincera conciencia del amor de Cristo por él. Él tenía presente siempre eso, el amor de Cristo hacia él. El sacrificio que Cristo hizo en la cruz por él, por su pecado. Y todos los días él hacía todas sus cosas motivado por eso, no por nada más. A Pablo no lo motivaba el pensamiento de tengo obligación de hacer esto o aquello, tengo que ir a la iglesia temprano porque tal cosa. No, yo voy con gozo porque Cristo me ama, porque Cristo se sacrificó y dio todo en la cruz por mí. ¿Cómo no voy a ir allá al servicio? ¿Cómo no voy a ir allá a la iglesia temprano a estudiar, a hacer el estudio bíblico? ¿Cómo es que no voy a ir allá? Voy a saber más de Cristo. Y si vemos cualquier parte, la vida de Pablo era así, y lo repetía. El sentimiento de culpa por dejar de hacer algo. Bueno, lo que motivaba a Pablo y le daba fuerzas para seguir a Cristo era eso. A pesar de las circunstancias, era su sobrecogedor sentido, no del amor de Pablo hacia Cristo. Es que lo que me motiva es que es mi amor hacia Él. Eso no es nada. Lo que motivaba a Pablo es que se basaba en el amor de Cristo hacia Él. Y eso lo debemos tener muy claro. No es nuestro amor por Cristo y tal, cantar algo bonito, es que yo lo amo. Lo importante es lo que hizo, hace y hará Cristo en nosotros por su amor. Y si de ahí no parte nuestra actividad diaria, nuestra relación y nuestra vida en la iglesia, pues entonces es un proceso de santificación que no sirve para nada. Puro legalismo. Nosotros los cristianos debemos comprometernos a tener un discipulado juicioso. ¿Qué es ser discipulado? ¿Qué es un discipulado? Pues cada día seguir a Cristo. Pero solo un sentido del amor de Cristo por nosotros nos motivará para toda la vida. Cuando reflexionamos y hacemos nuestro el Evangelio de Cristo, el Espíritu Santo inunda nuestro corazón con un sentido del amor de Dios por nosotros, en Cristo, porque es solo por Cristo que podemos llegar a Él. El objeto de nuestra vida es glorificar a Dios, lo sabemos. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué Dios nos creó? Para glorificarlo a Él. Sí, el objeto de nuestra vida es glorificar a Dios. ¿Cómo logramos esto? Y esto lo logramos si vivimos reconociendo el amor de Cristo por nosotros. Porque en el amor de Cristo por nosotros, en su sacrificio en la cruz, es que conocemos la grandeza de Dios, porque es cuando conocemos su gracia. Y es la única manera de que podemos adorar sinceramente a nuestro Dios.
Hermanos, el favor de Dios estará sobre nosotros, no porque seamos buenos y cumplidos en nuestras cosas, aunque debemos tratar de hacerlo. Nosotros debemos tratar de ser buenas personas, sí, eso es necesario. Entonces, el favor de Dios estará sobre nosotros no porque seamos buenos, sino porque estamos en Cristo, sino porque el amor de Cristo en nosotros, hacia nosotros, es lo que nos motiva a hacer nuestra vida cristiana. ¿Qué tenemos que hacer? Predicarnos nosotros mismos el Evangelio día a día. Recordar lo que hizo Cristo en la cruz, todo su significado, todo lo que pasó allí, y ver que todo lo hizo por amor a mí. Eso es lo que nos motivará a tener una vida santa, a estar cumpliendo con nuestro proceso de santificación, y será la única manera en que cuando pasen lista allá estará nuestro nombre. Y podemos estar seguros de eso. No habrá ninguna duda. La invitación es esa, a predicarnos el Evangelio nosotros mismos, todos los días. Vamos a orar. Solo gracias podemos darte, Padre Santísimo, por tu gracia. Te damos gracias, Señor, porque tu amor hacia nosotros por medio de tu Hijo, un amor especial que nunca podremos comprender completamente. Señor, obra en nosotros para que ese amor tuyo hacia nosotros sea el motor de todo lo que hacemos en nuestra vida, para que solo tú seas glorificado. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, para que tú nos uses para la gloria tuya. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.